Hermanos, es un gusto estar de nuevo con ustedes para meditar en la palabra de Dios y vamos a estudiar ahora nuestro primer personaje de esos héroes de la fe. Y así es como se titula la serie porque en el capítulo 11 de Hebreos se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Y el primer personaje que aparece ahí es Abel, el cual vamos a estudiar brevemente la biografía de Abel y algunos datos también que nos dejan ver que Abel nos revela muchas cosas acerca del Señor. Como se recordarán en el versículo 6 de este capítulo, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y eso, hermanos, es muy importante y vamos a tener ese versículo muy en mente en los estudios, porque por esa fe que cada una de estas personas tenía, han hecho actos que nos dan un ejemplo a seguir. Ellos mostraron su fe, hermanos. Y nosotros también tenemos que mostrar nuestra fe en los diferentes actos que hacemos. Entonces, también tengamos en mente lo que nos dice las escrituras de Abel. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Vamos a estudiar el capítulo número 4, pero aún así quiero que veamos algunos puntos muy importantes de Génesis 3 y los invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 3. Vamos a ver un par de versículos que son muy importantes, pero antes también oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites un domingo más estar reunidos de esta manera, Señor, y poder estudiar y meditar en tu revelación, en eso que tú nos has dejado, Señor, para que podamos aprender de ella. Sabemos que tú nos amas como hijos tuyos y quieres también que nosotros mostremos nuestra fe. Te pedimos que nos ilumines y nos guíes, que hagas entender a nuestra razón y que nuestro corazón se constriña y podamos hacer tu voluntad y mostrar la fe como estas personas lo han hecho también, Señor. Sabemos que todos debemos ser imitadores de Cristo, pero también tú has dejado ejemplos a seguir que son muy buenos, Señor. Y hay también ejemplos que debemos de evitar, pero tú nos guías y orientas para saber qué debemos de imitar, en este caso de Abel, Señor, y qué no debemos de hacer como lo hizo Caín. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición para este tiempo en que podemos meditar tu palabra. Amén. Pues los invito, hermanos, como les digo, a abrir su Biblia en el capítulo número 3 de Génesis. Quiero leerles el versículo 15, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañar. Este versículo es muy importante, le está hablando a la serpiente, que de la simiente de la mujer va a salir alguien que le herirá la cabeza a la serpiente. Aunque no le esté hablando a Eva o a Adán,
sí es muy importante saber que ellos también estaban presentes cuando el Señor le dijo esto a ellos, a la serpiente. Entonces, ellos estaban escuchando el castigo que Dios le está dando a la serpiente. Adán y Eva escucharon lo que le dijo a la serpiente. Adán escuchó lo que le dijo a Eva y Eva escuchó lo que le dijo a Adán. Igual la serpiente. Entonces, los tres escucharon el castigo que Dios le dio a cada una de estas tres personas. Y vemos después de que Dios le da el castigo a Adán, lo que hace Adán es cambiarle el nombre a su mujer. Y se lo cambió por Eva, que es dadora de vida. Y dice por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Pero este acto que es cambiarle el nombre a Eva, antes era varona igual que Adán, eh, es muy importante porque para nosotros lo que interpretamos aquí es de que esto es un acto de fe que Adán realiza al cambiarle el nombre a Eva. Como les digo, él estaba oyendo lo que le dijo a la serpiente y lo que le dijo a Eva. Y lo que le está diciendo es de que ella es dadora de vida. ¿Por qué? Porque Adán cree lo que Dios le dijo a la serpiente, que de la simiente de la mujer se herirá la cabeza de la serpiente. Entonces se habla sobre una victoria sobre la serpiente, aunque la serpiente le hiera el carcañar. Entonces eso, hermanos, es un acto de fe que hace Adán. Y luego, en el versículo 21 también dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo es de que Dios consigue las túnicas de pieles? Porque hay un sacrificio ahí también, y es un sacrificio sangriento, hay la muerte de un animal. Desde este punto, desde que Dios castiga el pecado, comienza a haber sacrificios de animales. Es muy importante ver esto y este sacrificio desde ya prefiguraba el sacrificio de Cristo, hermanos, el que quita el pecado del mundo. Pero este es el primer sacrificio hecho por el ingreso del pecado en el mundo. Entonces es una figura, o como todos los sacrificios representan la muerte de Cristo. Algo que también es muy importante es el acto que Dios haya vestido a Adán y a Eva. ¿Por qué es importante este acto? Porque lo que trata es descubrir su desnudez. Si se recordarán, cuando ellos comieron el fruto, entonces ellos se vieron desnudos, conocieron, pero lo que lo que hace Dios aquí es vestirlos para cubrir ese acto de pecado. El conocimiento ya estaba dado, pero lo que hace es cubrir el pecado. ¿Y por qué es importante eso? Porque encontramos en el Salmo 32:1, que es citado después por Pablo en Romanos, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La transgresión, es decir, la desobediencia o el incumplimiento en ese caso de la ley, era perdonado. Y añade, y cubierto su pecado. Eso lo encontramos en el Salmo 32:1. Entonces es el acto de cubrir el pecado que Dios, cuando Dios perdona, cubre el pecado o esconde. Más o menos es esconder.
Pero cuando uno se viste, hermanos, algún fragmento como el que nuestra piel es escondida, entonces ya no se ve, aunque está ahí adentro, eso ya no se ve. Y por eso es como perdonado. Ya Dios no lo está viendo. Eso es lo importante. Ahora bien, algo muy importante de esto es de que si Adán y Eva no hubieran tenido fe, entonces Dios no los hubiera cubierto. Es decir, si ellos no hubieran aceptado el castigo y lo que Dios le prometió a la serpiente, que de ellos iba a salir la simiente que iba a herir la cabeza, si ellos no hubieran tenido la confianza en Dios, entonces Dios no está obligando a nadie a ser perdonado. Eso es algo muy importante de ver. Dios no obliga a Adán y a Eva a ser perdonados. Dios los castiga, pero aún así su pecado es cubierto por ese acto de vestirlos. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando llegamos al capítulo número 4, nos dice que Adán conoció a su mujer Eva, y ese conocer es el acto matrimonial, de la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto que dijo Eva, nosotros o la iglesia ha creído que es un acto de fe también. Es decir, por la voluntad de Jehová tuvo un varón. Es muy importante ver que reconoce que es la voluntad de Jehová. Y también es importante ver que ella tenía muy fresco el castigo que Dios le había dado. Y sabe, es la primera vez que siente el dolor del parto. Ella es la primera vez que nota ese castigo que Dios le dio. Y aún así reconoce que es la voluntad de Jehová. Ahora bien, esto es muy importante porque algunas personas, este fragmento que dice por voluntad, no lo creen que es instrumental. Aquí es una preposición, es un fragmento muy pequeño, sino que lo interpretan como que debería de ser una posición. Y hay intérpretes como Lutero, quienes decían que Eva tenía muy fresca el castigo que Dios le había dado a la serpiente, y creía que en Caín Caín era el elegido para machucar o herir la cabeza de la serpiente, y por eso dice, como traducen ellos, es adquirido varón de Jehová. Entonces hacen una aposición, se llama, donde de Jehová y adquirido varón están al mismo nivel, que se refieren a la misma cosa, como que Caín era el elegido. Y creemos que no es una buena interpretación, que la opción correcta gramaticalmente es de que esa preposición sea tomada como una preposición instrumental. Entonces sí se puede traducir por voluntad de Jehová. Entonces no está diciendo que Caín es el que va a cumplir directamente lo que Dios le prometió a Eva, a la serpiente, perdón. Y algo más, aún más importante, esto que está hablando Eva no se ve que sea sarcasmo, porque hay personas que creen que lo que dice Eva aquí es un sarcasmo o se está burlando de Dios al decir esto. ¿Por qué no creemos que es así?
porque otra vez regresamos a que Dios cubre con las pieles a Adán y a Eva y no los está obligando a tener fe ni a cubrir los pecados. Es un acto simbólico lo que Dios hace ahí. Pero si Eva hubiera sido rebelde ante Dios, ni siquiera hubiera tenido pena de salir desnuda o hacer cualquier tipo de cosas. Pero sí tuvo ese miedo, tuvo esa pena, esa vergüenza. Entonces, aún y por esa vergüenza es de que Dios los cubre. Si Eva no hubiera creído que no había hecho nada malo o que estaba bien así, Dios no hubiera aceptado la vestidura de las pieles. Entonces por eso creemos que es una mujer de fe, pero quienes hablan de eso no creen así, que creen que Eva está aquí burlándose de Dios. Y eso, pues, nosotros no compartimos esa opinión o esa interpretación bíblica. Como ven, es muy importante esto, que también es actos de fe. Y pese a haber cometido el primer pecado Eva y Adán en el Edén y haber sido expulsados, siguen por lo menos obedeciendo a Dios o teniendo fe. Nosotros no creemos que Adán y Eva estén en el Seol y que se vayan a ir al infierno, sino que ellos van a ser de los salvos que van a estar en la presencia del Señor. Pero sigamos en el versículo 2, dice, pues después dio a luz a su hermano Abel y este después dio a luz se puede traducir como continuó dando a luz, y por eso es de que muchos creen que tanto Caín y Abel eran mellizos o gemelos. Y es una posibilidad que sea así. También es muy importante ver esa palabra después, porque algunos creen que este después es una forma despectiva de tratar el nacimiento de Abel. Y yo creo que si lo leemos llanamente, ese después es la forma cronológica que sigue la narrativa. No está haciendo algo despectivo con Abel, sino que es lo normal. Hay un antes y hay un después en el orden cronológico, en el tiempo. Y aquí lo que tenemos es una narrativa de las cosas. Entonces no es de que se desprecia a Abel con este después, sino que es el orden normal de una narración. Es muy importante ver que Abel, el nombre está relacionado con un suspiro o un soplo, con algo que es efímero, algo que no dura. Y si vemos en la historia bíblica, pues él no tiene mucha participación en este pasaje. De hecho, aquí se centra más en la desobediencia de Caín, en lo que no debemos de hacer nosotros. Pero aún así, aunque sea breve la vida de Abel, o la narración de la vida de Abel, es un gran ejemplo, hermanos, de cómo realizar nuestras ofrendas. Y luego dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el versículo 2 observamos que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Entonces Abel y Caín trajeron de los frutos de su trabajo. Algo que es muy importante ver en el versículo 2, que Abel es mencionado de primero. Y entonces las escrituras, aunque saben el orden cronológico del nacimiento, pues le dan cierta importancia, tal vez por el aspecto espiritual que tenía Abel.
Por eso es de que luego se menciona de primero. Pero ambos trajeron de las ofrendas de su trabajo. Creo que Adán tenía el trabajo de ambos. En el Edén tenía el trabajo de ponerle nombre a los animales y enseñorearse sobre ellos. Y luego también en el castigo que Dios le dio, que la tierra iba a ser más difícil que les diera frutos. Entonces, Adán en un principio poseía esos dos trabajos de ganadero y agricultor. Y por el pecado se hace más difícil el trabajo. Entonces, aquí ya hay una división de este tipo de trabajo. Ya cada uno se especializa. Hay una controversia o una discusión de si el fruto de la tierra era una buena ofrenda o no. Si era por el fruto. Y veamos que Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, lo mejor, el más gordo. Y luego dice, miró a Abel y a su ofrenda. Jehová miró con agrado. Ese con agrado no está en muchos manuscritos, sino que miró a Abel y a su ofrenda. Pero de primero miró a Abel y luego a su ofrenda. Y luego dice, pero no miró a Caín y a su ofrenda. Y entonces aquí, por esto es de que hablan muchos de por qué no miró a Caín y a su ofrenda, si era porque Dios le había mandado algún sacrificio sangriento. Y hablan de que no puede ser así porque en Levítico y en Éxodo 32 tenemos varias ofrendas que son de granos y de semillas, entonces son del fruto de la tierra. Es una ofrenda vegetal. Ustedes lo pueden leer en Levítico. Ese es un buen argumento, aunque hay que ver también que todas esas ofrendas de índole vegetal que se describe tanto en Éxodo como en Levítico iban acompañadas de un holocausto, es decir, la ofrenda vegetal iba acompañada de un holocausto y las de harina que se menciona en Éxodo 32 también eran acompañadas de un sacrificio de animal. Entonces, no es de que se pueda dar un sacrificio vegetal por sí mismo, sino que tenía que ir acompañado de un sacrificio sangriento, de un animal. Por eso es de que creo que sí estaba mala la ofrenda de Caín, porque él le estaba ofreciendo por sí mismo o no compartiendo el sacrificio con Abel, sino que estaba ofrendando del fruto de la tierra, de su trabajo. Eso bien lo hubiera podido cambiar por una de las ovejas de su hermano. Parte del fruto, de decirle, bueno, te doy parte de mi fruto y necesito una oveja, porque como vimos, el primer sacrificio que se ve en la Biblia es ese sacrificio que Dios hace dándole pieles para confeccionar pieles para Adán y Eva. Entonces era un sacrificio sangriento. Todos los sacrificios que se ven en la Biblia que son de índole vegetal van acompañados de un sacrificio sangriento. Algo muy importante es de que los sacrificios o las ofrendas vegetales que se ven en Levítico son ofrendas voluntarias por agradecimiento a Dios. Y creo que cuando Dios dice que y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda,
ve a Caín y la ofrenda que él trajo, pero ¿cómo puede haber una buena actitud de Caín? Y eso es lo primero que Dios ve, la mala actitud de Caín, y traer una ofrenda que su significado es siempre comunión o agradecimiento de Dios. No puede, creo que temáticamente la Biblia no respalda que que el fruto de la tierra haya sido una buena ofrenda. Claro, aquí en este punto no se revela como tal, pero viendo el contexto o los textos bíblicos, es muy difícil ver que el fruto de la tierra, que si hay ofrendas vegetales, sea apto con esa mala actitud que tenía Caín. Claro, hay que tener muy en cuenta que lo importante o lo más importante es la mala actitud de Caín. Pero yo sí soy de la opinión de que ese fruto, esa ofrenda también era mala y era reflejo de la mala actitud de Caín. En el versículo 5 nos dice que Dios no miró, y otra vez ese con agrado no está en los mejores textos, a Caín y a la ofrenda suya. Recordemos, hermanos, que de primero, para dar nuestra ofrenda, nosotros tenemos que tener fe de primero. También una buena actitud. Hemos hablado de que el pueblo de Israel en otras ocasiones leímos Isaías 1, que el pueblo de Israel solo estaba dando ofrendas y haciendo sacrificios por costumbre. No querían obedecer a Dios. También Saúl dejó vivo mucho ganado en 1 Samuel 15 y ¿qué es lo que le dice Samuel a Saúl? Que Dios no se complace en estar matando animales, los sacrificios, que prefiere mejor la obediencia. Entonces, teniendo una mala actitud, aquí está, vamos también a reflejar eso en la ofrenda que damos. Con una mala actitud, algo que, como hemos visto en Isaías 1, y los invito a leer ese pasaje, no debe hacerlo. Para Dios es abominable que alguien le dé una ofrenda así. Por eso aquí la idea es de que no le puso atención a Caín y a la ofrenda que Caín le estaba dando, pero a la ofrenda que dio Abel, a esa ofrenda que lo que nos dice el autor de Hebreos es que por fe Abel dio esa ofrenda, ese sacrificio. Por fe, como Dios ve la fe, miró a Abel de primero y luego a su ofrenda. Es muy importante que veamos el orden que Dios ve. De primero ve la actitud con lo que le está dando y luego ve la ofrenda si está bien hecha. Recordemos que para hacer una buena obra, primero tenemos que ver la actitud con que se hace, los medios con que se hace y cómo se hace. Si usted va a dar algún dinero en la iglesia, tiene que ser con fe de primero. Luego el medio. No va a ir a robarle a alguien en la calle para dar ofrenda a la iglesia. Ese sería un medio pésimo. Entonces hay que tener un buen medio para dar una ofrenda. Hacer una buena obra también requiere un buen medio. Por eso les digo, no es de que usted para darle a la iglesia vaya a ir a robar o a estafar a alguien para tener que dar. Eso, hermanos, no puede ser así. Y luego, ¿cómo se da cómo es de que se realiza la ofrenda?
Todos esos son puntos muy importantes. Recordemos que la buena ofrenda es un aroma agradable a Dios. La buena ofrenda como la que dio Abel. Vean que Abel en Hebreos nos dice que es por fe que da la ofrenda. Luego, el medio es el trabajo, del trabajo que él tiene, que era pastor de ovejas, o era pastor, perdón, generalmente eso de ovejas, y muchas veces se incluía cabras, aunque aquí nos dice que es pastor de ovejas. Ese era el medio que daba el sustento de Abel. Entonces, y la forma en que lo dio también vemos que es lo más gordo de ellas. Lo mejor de su trabajo es lo que le dio a Dios. Entonces ahí tenemos la actitud, el medio y la forma son correctos para agradar a Dios. Mientras que Caín no vemos que es una buena actitud, por eso Dios lo ve. Yo, aunque tenga bien el medio, creo que la forma tampoco es buena. Y también creo que el hecho de que a Adán y Eva hayan visto cómo es de que Dios les dio las pieles y cómo Dios los vistió, es porque ellos estaban también presenciando la muerte que trajeron al mundo, y vieron ese sacrificio. Cómo es de que Dios lo hizo. No es de que apareciera de la nada unas pieles de animales ahí, sino que ellos vieron y entonces también imitaron eso, y creo que se lo trasladaron o debieron de trasladárselo a su hijo. Aquí Caín y Abel no eran unos muchachitos de 5 años o de 10 años como algunas veces aparecen en algunas figuras. Ya eran personas pensantes y mayores. Por eso es de que podían hacer sus propios sacrificios. Entonces, vemos que la forma en que Caín afrenta la situación es que se ensaña, se enfurece Caín en el versículo 5 en gran manera y decae su semblante. Se enfurece, hermanos. Y a veces nosotros también, cuando hay personas que no hacen lo que a nosotros nos agrada, o en este caso básicamente Dios no mira a Caín y a su ofrenda, y por eso se enoja. Se enoja. Y en esta sociedad tenemos una sociedad que nos alimenta el ego, donde si no hay algo conforme a lo que nosotros queremos, rápido nos enojamos y enfurecemos nuestro ser porque no se hace nuestra voluntad y decae el semblante. Entonces Dios le pregunta por qué es así, y es un ejemplo de cómo no debemos de portarnos. Si hay alguna ofensa o algo así, no tenemos que actuar fúricos ni que nuestro semblante decaiga, no. Como vemos en la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, veamos qué dice. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese amor sufrido, la palabra aquí es macrotumía, que significa es paciente, es de largo espíritu, es decir, soporta, no se desespera, es paciente en las adversidades. Dice que es benigno, es que hace el bien. El amor no tiene envidia, lo contrario a lo que tenía Caín. Ni jactancioso, ni se envanece. ¿Qué es lo que qué es lo que quiero que veamos? Es de que un cristiano no debe actuar como Caín actuó, que pasa algo que no le gusta y se vuelve fúrico. Eso, hermanos, no es una actitud cristiana. ¿Y por qué estoy hablando de cómo es el amor?
porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero lo que nosotros tenemos que dar como cristianos es amor, y el amor es así, es sufrido, es decir, es paciente, tardo para la ira, no es fúrico como es lo que hizo Caín aquí. ¿Qué es lo que vemos también en ese mismo pasaje de Gálatas 5? Que las iras, la contienda, las envidias, eso es la obra de la carne. Son cosas que son obra de la carne, contrario a la actitud que debe tener el cristiano. Entonces, es muy importante que cuando nos pase algo que no nos agrade, nosotros no nos portemos como lo hizo Caín. Caín es un ejemplo de qué no hacer, hermanos. Lo que tenemos que hacer nosotros es como se portaba Abel. Y entonces, en el versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y quiero que veamos aquí, eso es muy importante, porque algunas personas creen que Caín también es una víctima de la sociedad o es una víctima de Dios porque no habían instrucciones. Y yo creo que, hermanos, no es así. Si Dios le dice, si bien hicieres, es porque Caín sabía cómo hacer el bien. Él sabía, conocía que era lo bueno, que era lo que a Dios le agradaba, tanto en su actitud como en la forma en que lo presenta. ¿No serás enaltecido? ¿Qué es lo que pasa? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Dice, aquí personifica el pecado como alguien que llama. Y si nos recordamos también de Pedro en su primera epístola, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente y anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo hay que resistir al diablo, o en este caso al pecado que está a la puerta, hermanos? Mediante la fe. Mediante la fe, hermanos. En la ocasión pasada hablamos de que a veces nos falta o creemos que nos hace falta la fe. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Y otra forma de que nos aumente la fe es mediante la oración. Recordemos a Pablo en Efesios capítulo 6. Entonces, recordémonos que nos habla de la armadura contra las acechanzas del diablo. Y dice: estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de la justicia, calzados con los pies prestos para el evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, tenemos que estar con toda la armadura puesta, porque el diablo está como león que anda viendo a quién devora. Está a la puerta de nosotros, esperando. Con todo esto le dice
Dios a Caín: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín tenía la posibilidad de refrenar ese pecado, pero hermanos, no lo hizo. No lo hizo. ¿Y qué es lo que pasó? Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Esto de salgamos al campo no está en los mejores manuscritos, pero se entiende que eso es lo que le dijo a su hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Qué es lo que hace Caín en vez de refrenar, en vez de enseñorearse de esas acechanzas? Lo que hace es sucumbir o declinarse, aceptar y matar a su hermano. ¿Qué es lo peor que pudo haber hecho contra su hermano? Es quitarle la vida. Y eso, hermanos, vemos como nos dice a Juan en su epístola primera, en el capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y algo muy importante, que es lo que nos dice el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué es lo que nos dice Juan aquí? Que en el mundo van a haber personas como Caín que aborrecen a las personas que muestran su fe mediante las obras justas que realizan. Y como Caín es del maligno y sus obras son malas, detesta a las personas de fe. Eso es muy importante para nuestra actualidad. Vea usted y comparta el evangelio. ¿Cuántas personas creen que le va a caer bien por compartir el evangelio? Si el Espíritu Santo no dispone a esas personas a recibir el evangelio como lo hizo con Lidia cuando Pablo llegó a Filipos, esas personas no le va a agradar nada lo que usted le está diciendo. Va a ser detestable, ¿va? Lo va a hacer abominable a usted ante esas personas. Pero hermanos, eso no quita de que nosotros tengamos que compartir el evangelio, ser testigos, que es lo que Dios nos ha mandado. Espero que usted tenga muy bien en claro sus prioridades y lo importante que es hacer las obras de justicia, aunque el mundo lo deteste por eso. Sigamos, hermanos, con el versículo 9. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? No es porque Dios no supiera en dónde está, sino que nos quiere demostrar las escrituras cómo es la respuesta de Caín. Él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta que le da Caín a Dios es una grosería, es una abusivez, una falta de respeto. Si comparamos cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de la presencia de Dios. Contestaron con cierta pena porque eso es el sentimiento que tenían, de vergüenza. En cambio, Caín contesta de forma abusiva, y aquí lo que vemos es esa cauterización del corazón, el ya no sentir nada por el pecado, porque cada vez el pecado se va haciendo más grande y el corazón de las personas cada vez va sintiendo menos y menos la presencia del pecado en las vidas de ellas. Y hermanos, creo que nosotros tenemos que alejarnos de eso,
de que si nosotros pecamos, que tengamos ese pesar, no por haber pecado, decir, bueno, ya pequé y seguir pecando, y se amplía cada vez más y más el pecado y el corazón deja su sensibilidad. Y eso, hermanos, es algo que el cristiano debe de huir de eso. Luego nos dice el versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y es que para Dios el asesinato y el fratricidio son cosas muy importantes que no deja impune. Primero, ¿qué es el segundo gran mandamiento? El primero es amar a Dios, el segundo amar al prójimo. ¿Y qué es lo peor que puede hacerle uno al prójimo? Es el asesinato. Del asesinato, de las peores cosas es el fratricidio y el parricidio. Es decir, matar a un hermano, a un padre, es de lo peor que puede hacer. Y aquí le dice que es su hermano, la sangre de su hermano, la que clama. Y es algo importante para Dios no dejar pasar este tipo de pecados. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Dice en Mateo 23, él le está hablando a fariseos y a escribas de la condenación que recibirán por incrédulos. Y dice en el versículo 35, así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde el justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de sacrificios. Aquí vemos que habla de el justo Abel. Si se recordarán, hay un debate entre si el segundo libro de Crónicas fue el último que se escribió del Antiguo Testamento. Si fue el último que se escribió del Antiguo Testamento, pasa a ser el último que es mencionado en el Antiguo Testamento en la historia. Y lo encontramos en segundo de Crónicas 24-22. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo, que lo vea el Señor y tome venganza. Y entonces aquí Jesús nos está diciendo que esa culpa, desde el primer muerto por asesinato hasta el último muerto por asesinato, en el Antiguo Testamento va a tener justicia. Bueno, así es como terminamos la vida de Abel. Como vemos, él es muy importante en la forma en que Abel presentó la ofrenda a Dios, que fue con fe. Y hemos visto cómo es de que podemos seguir su ejemplo, y el ejemplo de Caín, cómo es de que debemos evitarlo. Algo muy importante, y quiero verlo de manera resumida porque el tiempo ha transcurrido, es de que Abel nos muestra muchas características del Señor Jesús, y por eso se le considera un tipo de Cristo, tanto en las cosas que coinciden como en algunas cosas que difieren. El hermano Eugene Danjans nos hace una recopilación de varias características que Abel comparte con Jesús. Como les dije, veamos brevemente. Primero, ambos eran pastores, y Abel fue pastor de ovejas, Génesis 4:2. Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas, Juan 10:11. Ambos eran odiados. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jesús,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Ambos fueron muertos por envidia. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y luego de Jesús, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Marcos 15:10. Abel y Jesús presentan un sacrificio sin defecto y aceptable. Recordemos que Abel trajo también de los primogénitos de la ofrenda, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Jesús mismo es el sacrificio sin defecto y aceptable a Dios. Pero habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Por último, veamos lo importante de la sangre. En Abel, cuando Dios le dice, ¿qué has hecho a Caín? La voz de la sangre de tu hermano, es decir, de Abel, clama a mí desde la tierra, es decir, pide justicia. Mientras que la sangre de Jesús, al ser Jesús el mediador de un pacto nuevo, la sangre rociada habla mejor que la de Abel. Y es que esta sangre, hermanos, es la que nos trae paz con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que la persona de Abel también nos enseña mucho de la vida y la obra de Jesucristo. Desde Génesis, hermanos, con Adán y con Abel, tenemos ahí tipos de Cristo que nos ayudan a entender la revelación de cómo se dio en un principio y cómo es de que la Biblia se basa y su centro es Jesucristo. Regresemos al capítulo 11 de Hebreos, donde dice que es por la fe. Recordemos que es la fe la que impulsó y que Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio, un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó un testimonio. La fe hizo que pudiera alcanzar un buen testimonio de que era una persona justa. Y luego nos dice que Dios también da un testimonio de las ofrendas de Abel, y aún muerto habla por ella. Veamos que es importante que lo que la fe hace en la vida de esta persona que es Abel, y que nosotros tenemos que imitar, que esa fe que nosotros tenemos sea para alabanza de Dios. Recordemos que las ofrendas, hermanos, son un acto de adoración a Dios, y por eso es de que todo nuestro ser debería de ser un holocausto, como nos dice Pablo en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos, que es todo nuestro ser un holocausto, una ofrenda de olor grato. Así debería de ser toda nuestra vida, impulsada por la fe. Hermanos, espero que podamos seguir estudiando. La siguiente biografía es la vida de Enoc, y vamos a ver mucho de la santidad en la sociedad, vivida en la sociedad. Quisiera orar y que me esperaran con algunos anuncios que tengo en esta ocasión. Señor, te damos gracias porque tú nos has ayudado hasta aquí y poder terminar este estudio. Señor, ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida. Ayúdanos a que siempre demos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, Señor. Aunque sean
adversas las condiciones, que no contestemos con furia como lo hizo Caín, y que nuestra fe dé frutos que se muestran en obras como lo hizo Abel. Y aunque esas obras de justicia sean para el mundo detestables, Señor, queremos hacerlas porque queremos agradarte a ti, pese a lo que diga el mundo, Señor. Nosotros somos hijos tuyos que queremos glorificarte y alabarte solamente a ti, Señor. Ayúdanos a esto y moldéanos nuestro carácter y nuestra mente cada día más para que podamos ser buenos testigos aquí en esta vida terrenal. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les dije, quisiera anunciarles dos cosas. Uno, de que el hermano Elvis ha estado reuniéndose con algunos hermanos en su casa en la zona 7 para recibir esta transmisión. Si usted, hermano, quiere llegar a la zona 7 para tener un momento de comunión con otros hermanos, entonces puede comunicarse con el hermano Elvis Mazariegos o con su servidor y les daremos instrucciones de cómo llegar. También este viernes, como ustedes sabrán, hay un estudio doctrinal. Nuestra forma de ver las escrituras, de estudiar las escrituras, es gramático, histórico y literal. En la parte de la gramática, pues tenemos que estudiar la gramática griega y hebrea. En la parte literaria, analizar el texto como la literatura que es. Y en la parte histórica, tenemos que ver el texto en la geografía, en la época que se dio, cuáles eran las costumbres, cómo entender diferentes pasajes, porque ustedes sabrán que tenemos una brecha bastante de tiempo y de cultura. En este sentido, el hermano Selvin Toledo nos va a ayudar con dándonos charlas. Este viernes es la primera y nos vamos a alternar con el estudio de antropología para llevarles a ustedes, hermanos, contenido que sea edificante y que ustedes puedan interpretar mejor las escrituras y leer textos y saber a qué se refieren basado en el contexto histórico que se da el texto. El hermano Selvin es un hermano que estudió pedagogía y sin embargo, hermanos, aunque él haya estudiado pedagogía, yo sé que él tiene el don de ser maestro. Así que yo, como testigo de las clases que él ha dado en la iglesia durante mucho tiempo, puedo decir que es alguien que se prepara bastante y a alguien que se le entiende bastante, que podemos aprender mucho de él. Y entonces yo los invito a que ustedes se puedan unir este viernes, ya sea en la zona 7 o vía Zoom, para recibir algo acerca de este punto histórico. Y quiero dejar al hermano Selvin para terminar. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio poder saludarlos y quiero también anunciarles que el próximo día viernes voy a estar exponiendo el tema Geografía de Palestina en el primer siglo, el cual es una introducción a un tema más general que se titula Costumbres en la sociedad y religión de Palestina en los tiempos de Cristo. Con estos temas queremos, hermanos, contribuir en la medida de lo que sea posible y con la ayuda de Dios en la interpretación de pasajes del Nuevo Testamento cuando se usa el método gramático histórico literal, especialmente en aquellos pasajes que resultan difíciles de comprender por el hecho de que, como ustedes saben, hermanos, la Biblia fue escrita en una cultura y con una mentalidad totalmente oriental, muy diferente a nuestro pensamiento occidental.
Así que hermanos, los esperamos en estos estudios y en lo personal quiero agradecer a Dios y al hermano Edgar por la invitación que me hiciera para exponer estos temas y será una bendición poder compartirlos con ustedes. Así que es nuestra intención que todo esto sea para edificación de la iglesia y para la gloria del Señor. Gracias hermanos, que Dios los bendiga.